Bueno, esta es la presentación de los vídeos que van a ver ahora de el flip glass. El flip glass es un laminado que se hace, lo verán en el cronómetro desde que empieza, cuando ya van a ver el vídeo donde están los logos y la fibra puesta por abajo. Ahí yo le di al cronómetro y cuando acabé de hacer esto y ya todo y la segunda capa, subo y les enseño el cronómetro para que vean que no hay mentira. No hay trampa ni cartón, lo único que las cámaras de vídeo, las cámaras de foto, perdón, tienen 20 minutos de grabación. Entonces antes de que acabara yo siempre subía, apagaba y volvía a encender. Es lo único que a lo mejor verán un montante, pero se dan cuenta que esto no se mueve de aquí. Solo cuando la giro, ¿vale? Que en el vídeo verán cómo se gira, lo que hay que hacer en los burros para poder laminar, todo eso lo verán, pero si lo dejan pasar no lo van a entender, porque hay cosas donde van a ver cámara rápida y música, pero después yo me paro, se para la cámara rápida y explico cosas importantes. Entonces ahí está lo que... para que no se pierdan la información y no les falle, porque cuando esto falla, ya después te cuesta arreglar la tabla bien, porque hay unos trucos, cuando metes aquí que me ven a hacer todo esto, ya verán lo que yo explico y lo que se hace con las resinas, para que no, cuando estás laminando por arriba, no levantes lo que tienes debajo. Hay unos trucos y esta técnica yo la aprendí hace ahora unos 20 años creo, y hace como 15 o 14 años que no la usaba. Salió bien, salió todo perfecto y ya está. Entonces, eso en una mañana las tablas pueden estar perfectamente con resina lijada y preparadas para por la tarde poner los tapones. Si hay un trabajador que dé las capas, pero eso no tiene que ver ahora con esto. Pues bueno, entonces ahora damos paso al vídeo, la presentación del canal y eso como se ve siempre, y el vídeo. Y ahí ya empezamos todo el proceso, ¿vale? Espero que les guste. Si es así, den like porque hacen falta para el canal. Ya lo pondré yo, verán que acabo de poner el cartel suscríbete. Y al suscribirte te salen unas campanitas y le das a todas. Y si comentas, YouTube, bueno, no tienes que comentar si no tienes nada que decir, pero si quieres preguntas o tienes dudas, ponlas que yo te las respondo, ¿vale? Pues bueno, damos paso al vídeo y espero que les guste y esto es una información muy importante si quieres producir tablas en el taller, ¿sabes? Y acabar rápido, ¿vale? Venga, lo único es que de esta forma se gasta un poco más de resina. Y la resina cada vez está más cara. Entonces ahí por eso yo hace tiempo que no la uso, porque mi producción no es grande, ¿sabes? Por ahora. Pues damos paso al vídeo y sin más. Bueno, aquí tenemos el flip glass, ya yo haré la presentación delante de la tabla y todo eso, pero es para explicarles que la toma tiene que ser así desde aquí arriba, y si se para algo, yo tengo un cronómetro de todas formas, pero porque la batería de la cámara no da mucho tiempo y esta laminación es muy larga, porque es laminación por arriba y por abajo, ahora lo verán. Entonces yo ya hice, como lo vieron en el vídeo primero, en vez de los logos los puse y tiré la fibra. En vez de estar enrollada y poner los logos, yo ya se lo dejo preparado y empiezo ahora. Entonces vamos a hacer el laminado por el bottom y el deck, todo de una vez. Entonces vean todo esto. Lo que pasa es que solo hay una cámara y se enfoca desde arriba.
Hay que dejarla en el centro y bien presentada y la aprieto un poquito para que se pegue. Ahora con el squeegee empezamos de aquí hacia allá y de aquí hacia acá. Y en los montantes, si hay alguna cosita, se quita con la tijera. Y aquí lo mismo hacia acá y después de aquí hacia acá y hacia allá. ¿Vale? Así. ¿Lo? Nunca hacia abajo, siempre hacia adentro. Y ahora un poco de resina con catalizador, lo suficiente para aceptar este borde, para cuando echemos ahora la fibra no se nos mueva. Eso es importante. Porque lo puedes hacer todo de una rápido, pero después queda el grueso más alto. Entonces esta parte yo la dejo con menos catalizador y ahora ya lo cierro por si ha habido problemas o lo que sea. La cámara para que volviera a empezar 20 minutos de nuevo. Ahora le puse una capa, los lobos una capa, y le voy a dar una resinita y después la segunda la tiramos encima y ya la laminamos.
Aquí pueden ver 56, 57 minutos. Vale, ahora lo único que me queda es darle una resinita para tapar los poros, que es liquidita por arriba, y ya está. Está la tabla laminada por arriba y por abajo.